Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia donde vamos a hablar de los documentos en el procedimiento administrativo. Abrimos con una frase tan clásica como que es de Cervantes, de Don Miguel de Cervantes, que nos decía: al bien hacer jamás le falta premio. Durante mucho tiempo se pensó que la administración pública era poco menos que el ogro, que el enemigo, y bueno, pues poco a poco la administración empieza a entrar en el siglo XXI y empezamos a ver que tenemos una serie de facilidades, tenemos una serie de comodidades que deberíamos poder emplear. Para cubrir este Polimedia vamos a intentar dar caza a dos objetivos. El primero sería enumerar las características que debe tener un documento para que sea válido en el procedimiento administrativo, y en segundo lugar, pues nos vamos a centrar en una noción, en un concepto que para nosotros va a ser fundamental, que es la copia auténtica. Vamos a intentar definir la noción de copia auténtica. Todo este Polimedia gira en torno a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Vamos a intentar cubrirlo con este brevísimo listado de contenidos, donde después de hablar de estas características y definir la copia auténtica, vamos a hablar también un poquito de qué pasa con los documentos. Estos documentos que antes la administración pública siempre retenía y se quedaba para sí, y que pues desde la aparición de esta ley se devuelven a los usuarios. Y cerramos con unas breves conclusiones. Bueno, pues vamos a hablar de las características. Todo esto está en el artículo 26.2 de la Ley 39/2015 y, bueno, pues todo documento es válido para la administración pública. Es decir, si yo hago una fotocopia de mi DNI, eso vale. Si yo tengo una escritura y pues simplemente la copio a mano, ¿eso vale? Bueno, pues vamos a ver que no vale, que hay que cumplir una serie de características para que dentro de cualquier sede de la administración pública, sea una universidad, sea un ayuntamiento, una consellería, un ministerio, nos lo den por bueno o no. Vamos a hablar de hecho de 5 características fundamentales. La primera sería que ese documento debe contener información de cualquier naturaleza, y debe estar en un soporte electrónico según un formato determinado, susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que, cuidado, un soporte electrónico es cualquier tipo de fichero, pero cualquier tipo de fichero me sirve, cualquier tipo de fichero es digerible. Tengamos en cuenta que no todos los ficheros son igualmente tragables, ¿no? Hay ficheros que son de software privativo, que si no tienes ese software no lo puedes abrir. Hay ficheros que son por alguna razón, de software obsoleto, que ya no se puede abrir con nada. Tengamos cuidado con esto. No cualquier soporte electrónico, sino soportes electrónicos según un formato determinado, susceptible de identificación, que sepamos cuál es, y de tratamiento diferenciado. En segundo lugar está la de disponer de los datos de identificación que permiten su individualización sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Es decir, que sepamos de lo que estamos hablando. Esto está muy ligado a algo que va a venir dentro de un par de características, que son los metadatos. Es decir, un documento tenemos que saber lo que es. No me sirve AJ45, no me sirve esto, ¿qué es? Esto está dentro de un expediente electrónico, pero ¿qué es dentro de ese expediente electrónico? Siguiendo, en la tercera característica tenemos la de incorporar una referencia temporal del momento en que ha sido emitido. Y esto es fundamental, esto es un sello de tiempo, esto es elemental porque, claro, no es lo mismo que tú aportes una documentación dentro que fuera de plazo. No es lo mismo que tú digas que has pagado un impuesto y no tengamos la referencia de cuál es la fecha del pago de ese impuesto. Bueno, pues esto es fundamental, como veis. Después otra de la que yo he hecho un adelanto, que es la de los metadatos. Los metadatos son fundamentales. El metadato ya sabéis que es esos datos que van sobre el propio fichero. Si estamos hablando de pues, un fichero Word, un fichero Excel, ya sabéis que pues, haciendo clic derecho desde cualquier Windows, pues tenéis una información de quién es el autor, de qué impresora ha sido la última gastada con él, este tipo de cosas. Bueno, pues hay una serie de metadatos que son pues, muy caros en la administración pública, ¿no? Datos, sobre todo el de autoría, y también en el sentido de tiempos, que el tiempo también va marcado como un metadato. Por último, tenemos la necesidad de incorporar firmas electrónicas que correspondan, es decir, las firmas electrónicas es lo que nos hace autenticar un fichero, es decir, es lo que decía antes. Me sirve igual entregar una fotocopia que un documento real. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que hacéis una pericial para un juzgado.
si esa pericial entregáis de forma electrónica, tiene que ir firmada electrónicamente. Si no va firmada electrónicamente, es como si entregáis esa misma pericial en papel, pues sin firmar, no sirve para nada. Lo que nos hace es unir de una forma inseparable autor con documento. Además, se consideran válidos todos los documentos electrónicos que, cumpliendo con todos estos requisitos, se han trasladado a un tercero a través de medios electrónicos. Y yo aquí os planteo una pregunta. Piensa en un documento que hayas entregado en el registro de la universidad y relaciónalo con esta lista. Y relaciónalo con lo que acabo de decir. ¿Qué pasa con ese documento que has entregado en el registro? ¿Se queda en el registro? ¿Va a otra parte? A lo mejor lo entregas en el registro y de la universidad sale a una tercera parte, como una consellería. Plantéate esto. Bien, nos queda hablar de la copia auténtica. ¿Qué es esto de la copia auténtica? Bueno, tradicionalmente hablábamos de la compulsa, por ejemplo. La copia auténtica tiene la misma validez y eficacia que los documentos originales. Esto nos lo dice el artículo 27 de la ley en la que estamos todo el rato hablando, de la 29/2015. Las copias electrónicas tienen que incluir los metadatos que acrediten la condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. Las copias en soporte papel de los documentos originales emitidos en este soporte se proporcionan mediante una copia auténtica en papel de documento electrónico. Yo ahora te pido que me localices dentro de la Ley 39/2015 que se entiende por digitalización, porque a lo mejor no es lo que estás pensando de partida. Hablemos ahora de la devolución de los documentos, y esto es una absoluta novedad. Esto es una novedad porque antes tú entregabas algo a la administración y se abducía como en un vórtice y desaparecía ese papel y no lo volvías a ver jamás. Los documentos presentados ante las administraciones públicas son digitalizados por la Oficina de Asistencia en materia de registros, es decir, lo llevas, lo digitalizan y te devuelven los originales al interesado, excepto en aquellos supuestos en que la norma diga no, en este caso concreto esto me lo tengo que quedar, me lo quedo en custodia, tampoco me lo quedo para siempre, yo te lo devolveré en un momento dado. O porque resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos en un soporte específico que no es susceptible de digitalización. Bueno, pues vamos a pensar en un perito forense, ¿no? en un forense médico, ¿no? que tiene que aportar a un juzgado pues unas muestras de fluidos corporales. ¿Eso cómo se digitaliza? Bueno, pues evidentemente eso no se puede digitalizar. En principio, tengamos en cuenta que este proceso necesita que se mantenga un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que corresponden a los procedimientos finalizados. Esto pues, debe conservarse en un formato que permita garantizar una serie de características: la autenticidad, la integridad, la conservación del documento y además que permita la consulta de este documento con independencia del tiempo que pase. Hay evidentemente aquí pues, un montón de medidas de seguridad en particular que tenemos que atender, como puede ser la identificación de los usuarios y el control de los accesos a esos documentos. Cerramos con unas breves conclusiones. Simplemente recordaros que hay una serie de características que todo documento empleado en un proceso electrónico debe tener, como pueden ser contener información en soporte electrónico, disponer de los datos de identificación, incorporar una referencia temporal, atención a los metadatos y, por supuesto, estar firmado de forma electrónica, en las firmas electrónicas. La copia auténtica tiene la misma validez y eficacia que los documentos originales y, por último, cerramos recordando que los documentos presentados a las administraciones públicas son ya, afortunadamente, desde ahora, devueltos al interesado. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.